Bueno, quería agradecer a José María la atención que me está prestando en la rotación de pediatría y aprovechando justo el punto medio de la rotación, he realizado esta sesión por dos motivos. Primero, por conocer y presentaros lo que son los dos principales estudios epidemiológicos sobre el asma infantil en pediatría y probablemente dos de los estudios epidemiológicos más grandes que existen en la actualidad. Y segundo, por la prevalencia de la existencia de este tipo de patología. ¿Vale? Entonces, empiezo. Vale. Son los mocos, las dificultades respiratorias, son los pitos y sobre todo la tos son los motivos más prevalentes, los síntomas que engloban a la patología más prevalente por la que consultan en pediatría con diferencia, las infecciones respiratorias y la patología del árbol bronquial, ¿vale? Y si cuando tenemos un niño de estos en consulta nos ponemos a explorarlo, en muchos casos aparecen ruidos respiratorios, que son una fuente muy grande de incertidumbre para los pediatras. Y diferentes estudios demuestran que son la mayor fuente en pediatría de prescripción inadecuada, ¿vale? Entonces, yo me pregunto, me imagino que una de las primeras cosas que se plantean cuando exploran a un niño y aparecen ruidos respiratorios es si este niño desarrollará o no un asma en el futuro, si es asmático o no, entre otras cosas. Ahora imaginaros que tenéis la oportunidad de entre una población sana coger un puñado de niños desde que nacen e ir pudiendo haciéndole pruebas conforme van avanzando en la edad hasta la edad adulta. Pues prácticamente eso es lo que consiste la cohorte de Taxon, ¿vale? Taxon fue una recopilación de niños, de casi 1.300 niños que se cogieron entre la población sana entre 1980 y 84 y se han ido haciendo pruebas, sobre todo con el objetivo de determinar cuáles eran los factores de riesgo de la aparición del asma en los primeros años de vida, ¿vale? La importancia de este estudio son varias. Primero, la cantidad ingente de niños con los que se inició el estudio, lo cual da una fortaleza estadística muy grande. Segundo, que se hizo entre la población general, que no se hizo entre la población que acudía al centro de salud ni que acudía al hospital, era entre la población general. Tercero, que hasta el día de hoy, bueno, hasta hace el último artículo he visto, de esos casi 1.300 niños, 900 siguen, lo cual es la pérdida es muy pequeñita. Diríamos que esos niños ya tendrían entre 30 y 35 años, ya no son tan niños. Y bueno, que fue una fuente prácticamente inagotable de información por todas las cosas que se han ido haciendo, que ahora diré un poquito, ¿vale? ¿Y qué se hizo en estos niños? Bueno, en diferentes etapas de la vida, al nacimiento, a los diferentes meses, a los diferentes años, se fueron haciendo diferentes pruebas, entre las que están las pruebas cutáneas de alergia, las pruebas de función pulmonar, las pruebas de provocación con metacolina, las pruebas que se hicieron también de P-Flow y diferentes análisis de sangre, entre las que se analizaban la hemoglobina E, el interferón gamma, etc. Y sin ser muy pesado, los principales resultados de estos estudios, que muchos de ahora los resultados los decimos, pero no sabemos que han salido de estos estudios, ¿vale? Por ejemplo, gracias a este estudio se determinó definitivamente cuál era la prevalencia de las infecciones respiratorias en los primeros años de vida. Vemos que en el primer año son más frecuentes y van reduciéndose con la edad, ¿vale? Se determinó que el patógeno más prevalente era el virus respiratorio sincitial y que en muchos casos era multicausal. También se confirmó que la lactancia materna era un factor protector. Ahora todo el mundo lo sabe, pero bueno, que aquí es donde se estudió y se confirmó, ¿vale? También se vio un dato que fue significativo y era que si la madre tenía una edad más joven, los niños tenían más probabilidad de presentar sibilantes, ¿vale? Eso es una cosa que llamó la atención en su momento. Sobre todo el hecho que fuesen niños. Y a nivel de las infecciones de la parte respiratoria inferior, se confirmó tanto que el tabaquismo en la fase del embarazo, como el tabaquismo posterior, como el de los cuidadores, no solamente el de la madre, las guarderías, el uso de humidificadores en el hogar y los hermanos mayores, son factores de riesgo para las infecciones, ¿vale? Pero no estamos hablando de asma, estamos hablando de infecciones, ¿vale? A nivel inmunológico, que siempre se habla de la inmunoglobulina E para el asma, se vio que
al nacimiento tenían la misma cantidad los niños de hemoglobina E, los niños que presentaban al final sibilantes que los que no. Pero se vio que conforme avanzaba la edad, ahí habla de los 6 meses y de los 9 meses y de los 6 años, los niños que tenían sibilantes tenían más hemoglobina E y menos interferón gamma, lo que llevó a desarrollar la teoría de que estaban menos maduros inmunológicamente los niños que presentaban sibilantes. Entre las pruebas que se hicieron, he dicho antes que se hicieron pruebas de función pulmonar, ¿vale? Porque probablemente serían de los primeros estudios que se hicieron casi las pruebas en recién nacidos, en 0,5 meses, 0,5 años, etc. Se tuvieron que estandarizar en ese momento. Se vieron varias cosas, que las niñas en los primeros años de vida tenían mayor función pulmonar, que después con la edad se iba equiparando al de los niños. Ellos aceptaban ya de por sí por esa mejor función pulmonar que la causa de que los niños tuviesen infecciones más graves y más prevalentes eran por una peor función pulmonar. También se vio que consiguieron hacer espirometrías antes de la primera infección y después, o sea, función pulmonar antes de la primera infección y después lo analizaron cuando ya habían presentado la primera infección. Aquellos que presentaron sibilantes antes tenían peor función pulmonar. Todo esto llevó a una teoría que estaba aceptada antes, como que era que las infecciones repetitivas provocaban los sibilantes, llevó a otra, que los sibilantes eran la causa de una función pulmonar alterada, que no era al revés. La consecuencia. A consecuencia, que he dicho. Bueno, no sé. Y son dos grandes logros también lo que ha conseguido este estudio. Primero, desarrolló lo que son los fenotipos de los sibilantes. Dividió 3 grandes grupos y esto se aceptó y está aceptado durante muchísimo tiempo, ¿vale? El primer grupo, el mayor de los grupos, se llama sibilancias precoces transitorias. Son casi la mayoría de los niños, en torno a un 40 o un 60%. Aparecen antes del año y suelen desaparecer ya a los 3 años habitualmente. No tienen antecedentes de atopia. ¿Qué significa antecedentes de atopia? Pues que las pruebas que se le hicieron posteriormente a los niños de hemoglobina E eran negativas y que no tenían antecedentes familiares de alergias, ¿vale? de enfermedades atópicas. La función pulmonar estaba disminuida, a lo mejor esa era la causa de que apareciesen los sibilantes precoces y la hiperreactividad negativa. Después tenemos un grupo un poco más pequeño, ¿vale? Que es en torno a un 20% y son las sibilancias que persisten hasta los 13 años. También destacar que no sigue sin tener antecedentes de atopia, tanto él como la familia. Y en este caso sí que existe la hiperreactividad bronquial, ¿vale? Y por último, el grupo, el que más persiste en el tiempo, más allá de los 13 años, sí tienen antecedentes de atopia y la hiperreactividad positiva otra vez, ¿vale? El segundo gran logro de este estudio es desarrolló un índice predictivo de asma, es decir, determinó cuál era la probabilidad de presentar asma en la edad escolar para los niños que en los primeros años de vida presentaban sibilantes, ¿vale? Y era muy sencillo, es súper sencillo, era que el niño presentase un criterio mayor o 2 criterios menores, ¿vale? Si veis aquí estamos hablando de enfermedades de tipo alérgico como eczema atópico o antecedentes familiares. ¿Esto qué valores predictivos tenía? Sobre todo tenía un valor predictivo positivo del 47%, pero un negativo del 91%, es decir, si no cumplía ninguno de los criterios, orientaba a que no iba a desarrollar un asma en el futuro, con bastante probabilidad. Y ahora hablando del asma, volviendo al tema del asma, volvemos a ver las imágenes de la guardería, de los hermanos mayores. ¿Y qué pensáis? ¿Que son protectores o son, como he dicho antes, factores de riesgo para el asma? Vale. Los hermanos. Para el asma son factores protectores, lo determinó el estudio. Para las infecciones respiratorias no son factores protectores, son factores de riesgo, ¿vale? ¿Y qué pasaba con la lactancia materna y el asma? ¿Qué pasa con la lactancia materna y el asma? Bueno, pues depende de la madre. Si la madre es asmática, es un factor de riesgo. Si la madre no es asmática, es un factor protector. ¿Vale? Eso es de Y ¿reconocéis la imagen? Abraham y Isaac. Exacto.
Bueno, Falta el cordero. es una imagen de la... Se lo han comido. Bueno, en vez de cordero estaba Isaac. Este es Isaac, Abraham, y fue la prueba de fe esa que le hizo Dios a Abraham para eso. ¿Por qué es esto? Porque Isaac son las siglas del siguiente estudio que quería hablaros. El Estudio Internacional del Asma y de las Alergias en la Infancia, ¿vale? ¿Y en qué consiste este estudio? Bueno, es un estudio multi-internacional en el que se desarrolló una metodología común y buscaba determinar cuáles eran las prevalencias y los factores de riesgo para el asma y las enfermedades alérgicas, ¿vale? Constaba de 3 fases. En la primera fase se estudiaron cerca de 700.000 niños, ¿vale? Participaron 56 países, 156 centros en todo el mundo, 10 de ellos en España y el centro coordinador en Cartagena. ¿Qué consistía el estudio? Hemos dicho que eran 3 fases, ¿vale? La primera de las fases, que se inició en el 92 y terminó en el 98, es eso, buscaba solamente determinar las prevalencias para las enfermedades alérgicas. En la segunda fase era una fase mucho más ambiciosa y más invasiva. Se buscaba determinar cuáles eran los factores de riesgo relacionados con estas patologías. Y la tercera fase era tan sencilla como repetir la primera pasado un tiempo para ver si las prevalencias aumentaban o disminuían o se mantenían. ¿Vale? ¿Y cuáles fueron los resultados en España? Bueno, en España y en todo el mundo se hicieron 2 grupos de edad. Uno en torno a 6-7 años y otro en torno a 13-14 años. En el grupo de los 6-7 años se pasaban 2 tipos de cuestionarios, uno en escrito y otro en vídeo, y lo rellenaban los padres. Y las preguntas eran muy sencillas, ¿vale? En el grupo de 13-14 años ya participaron más centros, los mismos 6 de antes, más 4 más, y ya los cuestionarios se le pasaban directamente a los niños. Este es el cuestionario. Aunque lo veáis, yo he resumido las preguntas más sencillas. ¿Ha tenido su hijo pitos alguna vez? Cuando se le pasaba a los padres. ¿Su hijo ha tenido alguna vez asma? ¿Ha tenido pitos en los últimos 12 meses? Preguntas sencillas, en verdad. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, en España los resultados, arriba, no quiero que miréis lo de abajo, son para 6-7 años, ¿vale? Y las prevalencias a la pregunta, ¿su hijo ha tenido alguna vez asma? Pues dependiendo del sitio donde era, Cartagena, pues en torno a un 6% de los padres contestaron que sí. A la pregunta si habían tenido sibilantes en el último año, pues ahí veis las prevalencias aumentan un poquito más. Pero quiero ver una cosa que también me llamó la atención cuando estaba ahí leyendo y analizando estas cosas. Era en los niños mayores y hay una diferencia bastante grande cuando el cuestionario era escrito y cuando el cuestionario era en vídeo. Yo no sé si en el vídeo le explicaban lo que era de verdad una crisis asmática y le volvían a preguntar, ¿su hijo ha tenido asma? No sé exactamente porque no he tenido acceso a esos vídeos, pero pasan de tener prevalencias del 14% al 7%. Entonces me imagino que será cuestión de adiestrar, de docencia. Vale. A nivel internacional, he señalado España, pero esta a mí me llama mucho la atención como países en la que las prevalencias de asma, como Reino Unido, Nueva Zelanda, pues llegan hasta el 30 y 35%, y países como Georgia, Grecia, pues apenas tienen. ¿Vale? Pero hay una cosa muy llamativa, y es, fíjate, cuál es el origen técnico de los 5 primeros países. Indonesia, Canadá, es llamativo, Holanda, ¿eh? es muy llamativo. Sí. Vale. ¿Y qué va a pasar con la siguiente fase? Vale. La siguiente fase, como hemos dicho, la fase 2 consistía en realizar cuestionarios más desarrollados y sobre todo lo que eran otra vez pruebas cutáneas, pruebas de inmunoglobulina E, etc. ¿Vale? Y entre los resultados, que hay muchos resultados, pero los más básicos eran que se confirmó que las madres asmáticas eran un factor de riesgo para el desarrollo de asma en los niños, que los padres asmáticos solamente eran un factor de riesgo en niños que eran alérgicos previamente, y que el bajo peso al nacer era un factor de riesgo para desarrollar asma en niños que no eran alérgicos. No sé si me explican. Vale. La fase 3, como hemos dicho, era determinar otra vez las prevalencias, y se vio que en España, en la franja de edad de los 6 a 7 años, había subido bastante, ¿vale? Mientras que la de los 13-14 años se ha mantenido,
La causa por la que ha subido no la han sabido determinar en los estudios que he estado leyendo. Intentan determinar la causa en un futuro. ¿Vale? Y mis conclusiones a las que he llegado después de leer tanta investigación, tantas cosas, pues prácticamente creo que son parecidas a las que ya tenía conocimiento. Era que los sibilantes son muy frecuentes en los primeros años de vida, pero no por ello va a desarrollar un asma en el futuro. Segundo, esto sí que no lo sabía yo tan importante, los antecedentes familiares de atopia son muy importantes a la hora de conocer qué puede pasar con el niño, y hay que recogerlo. Tercero, que hay que tener muy en cuenta la evidencia que tenemos para los tratamientos, de todos los tratamientos, tanto en la infancia como en los mayores. Y por último, y esto ya a título personal, que habría que colocar en un pedestal a los pediatras por aguantar a los niños, por aguantar a las madres y a las abuelas. Es increíble. Paciencia infinita, corazón enorme. Y ya está. No te habrán mareado, ha sido un precio muy suave. Quería decir antes de terminar que la intención de la sesión eran dos: conocer eso, y que habíamos pensado, queríamos también hablar con Paco, de una manera más humilde hacer un estudio también parecido a esto con los niños que tenemos, un estudio retrospectivo. Quería comentar, aparte, o sea, la presentación, felicitaciones elevadas al cubo o a la cuarta potencia, muy bien, encantado, ¿eh? Y no sé, algunas cositas de observación, ¿vale? Cosas de dudas que siempre, que ya que aprovechándome de que tú te lo has revisado, pues te lo pregunto. Cuando hablan de función pulmonar alterada, ¿de qué están hablando? ¿Capacidad vital? ¿BEMS? Hablaban de la capacidad vital forzada máxima, creo. Vale. De acuerdo, pero no sé cómo lo hacen, cómo lo evalúan en niños pequeños se hace de una forma, un aparato muy especial, o sea, no es una espirometría, evidentemente. Pero en niños de 5 meses se hace. Sí, se parece más. ¿Y cómo se hace eso? Se parece más a una pletismografía. ¿Ah? No es estrictamente eso, se le mete al niño en una cámara hermética. ¿Ah? Sí, es una cosa muy... O sea, no es una espirometría realmente, pero tienen muy determinado la equivalencia con una prueba de función pulmonar. ¿Pero eso en la práctica clínica se hace o no? Sí, en la risaca lo hacen. En respiratorio lo hacen. Cuando tú mandas a un lactante porque tiene mucha bronquitis, una de las cosas que hacen lo meten dentro de la pecera. Antecedentes de asma en los padres. A mí siempre pero teniendo en cuenta la brutal frecuencia del antecedente de asma en la primera infancia, de sibilancias en la primera infancia, yo nunca he tenido muy claro, decir, a ver, ¿qué quiere decir antecedentes de asma en los padres? ¿Que el padre ha tenido asma de pequeño, de lactante? ¿Que el padre ha tenido asma de más mayorcico y ya ha dicho su niño es asmático y tiene alergias, o que el padre tiene asma actualmente? Es que esa es una de esas cosas habría que leer un poquito más en profundidad. Habría que leer más en profundidad. Lo que yo hablaban de 3 enfermedades alérgicas en cuanto a la atopia: el eczema atópico, la rinotransplosión. Pero el eczema atópico en el niño. Son antecedentes personales de eczema atópico. Nosotros preguntamos si los padres son el criterio mayor es asma en los padres o dermatitis atópica en el niño. Cuidado. No es eso. Y solo hablan de asma, no de rinitis alérgicas o eso. Es decir, a la hora de elaborar el IPA, el índice predictor de asma, hablan de asma en los padres y dermatitis atópica en el niño. En un niño que tenga sibilantes. En un niño que tenga... el criterio es decir, un niño que tiene sibilantes recurrentes al año y medio, ¿qué probabilidad tiene de seguirlos teniendo a los 6 años? Vale, pues si su padre es asmático tiene una probabilidad. Exactamente. De hecho, se calcula que si los dos padres son asmáticos, anda por el 70 y tantos %. De que él siga teniendo asma pasados 5 años desde que se hace el... Si no me equivoco, porque tampoco es que lo haya
actualizado mucho, pero la base fisiopatológica difiere en los niños que tienen antecedentes de atopia y los que no lo tienen, Sí. de esa sibilancia. Los niños que no tienen antecedentes de atopia, la base inflamatoria bronquial que produce la espasticidad es mediada por neutrófilos, mientras que los niños atópicos mediados por IgE, la base es diferente. Entonces, eso también, desde un punto de vista, digamos, profiláctico, pues también tiene su sentido, porque en los que tiene un IPA, es decir, un índice de predictor de asma positivo, los corticoides inhalados van mejor, mientras que aquellos en los que no lo tienen, parece ser que el Montelukast es el que es más adecuado, aunque después muchas veces los niños van con los dos juntos porque para no subir los corticoides utilizas el Montelukast, en fin, pero que esa es una de las razones. La probabilidad de que el tratamiento profiláctico con corticoides tenga éxito es mucho mayor en niños con índice IPA positivo que en niños con índice, sabiendo que ¿cuál es el beneficio de los corticoides inhalados? No interfieren con la evolución natural del asma. Punto final. No. Simplemente el niño, mientras está con corticoides, tiene menos episodios. Ese es todo el beneficio. Bueno, que no es poco, Que no es poco, ya, pero no pedirle lo que no te van a dar. Toser y con crisis es potente. Y lo otro que quería... había otro... También es verdad, perdona, es verdad que tampoco son compartimentos. La verdad es que eso orientó mucho, porque todos tenemos, seguro, tenemos niños que tienen dermatitis atópica y que han empezado con pitos, con la primera bronquiolitis y han seguido durante la primera infancia y siguen después. ¿Me entiendes? Es decir, que tampoco son compartimentos ahí estrictos, pero bueno, la verdad es que orienta mucho a la hora de en fin, un poco de catalogarlo, y que los sibilantes es un cajón desastre, que esto por fin intentó poner orden ahí, a ver lo que había ahí, porque realmente cuando un niño pitan todos igual, que nadie dice yo soy tal cual, sino los pitos son los mismos en todo. Así que otra cosa, quería dos cosas. Una, el aumento de asma en España entre los 6 y 7 años. En los últimos años, hay un factor que puede ser importante. Se conoce la relación entre la contaminación por motores diésel y el asma. Y España es uno de los países de Europa en el que hay mayor proporción de vehículos diésel. Y ahora más contaminación y la última cosa... Y en el área urbana, claro, claro. Esto también hay más. La última cosa que me ha sorprendido es lo de la lactancia materna no protectora en madres asmáticas. Es hasta qué punto han podido independizar el factor de riesgo que supone que la madre sea asmática del factor protector de la lactancia. Tendría que meterme en el estudio, había 30 estudios y meter, pero te lo digo. No hoy. Mañana. No, tía. No, yo tenía dos preguntas. Una era esa, que a mí también, no lo sabía y me ha sorprendido, ¿no? Y si eso realmente es relevante como factor de riesgo la lactancia en madres asmáticas, ¿no? Como motivo para quitarle la hijos de madres. Pero eso, o sea, que sería muy interesante saber qué riesgo implica eso, porque no sé los pediatras que contestaríais a una madre que dice, oye, que he leído que... Sigue usted dando el pecho. Sigue usted dando el pecho. Sin muchas aplicaciones.